Saludos y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que tenemos también mucho contenido, como siempre. Hoy vamos a hablar de amnistía, como no, de la futura investidura de Pedro Sánchez. Ketty Garat, nuestra compañera, nos va a dar todos los detalles de lo que se sabe hasta ahora, de muchas cosas que seguro que sabe ella que pueden pasar en el futuro. Lo último, ya saben, es que Pedro Sánchez ya ha hablado directamente, que está negociando, ha confirmado que está negociando con los partidos esa amnistía, aunque sigue sin querer nombrarlo, sin decir esa palabra prohibida para él, pero bueno, ha reconocido que está en ello. También el partido de Puigdemont, que ha dicho que no va a votar, no se va a abstener, que va a votar o sí o no en una posible investidura de Pedro Sánchez. De todo esto vamos a hablar con nuestra compañera Ketty Garat. También vamos a hablar con Marcos Ondarra sobre los fondos de Victoria Rosell, ya saben, la secretaria de Estado del Gobierno contra la violencia de género, cómo distribuyen los fondos que le corresponden a Rosell. Nos va a dar nuestro compañero los detalles de una exclusiva que ha publicado esta semana en The Objective. Y también vamos a hablar, como no, de la manifestación del próximo domingo en Barcelona, la manifestación contra la amnistía. Laura Fabregas, nuestra compañera, nos va a contar lo que se sabe hasta ahora de esta manifestación, quiénes van a ir, quiénes ya causan baja y los detalles de cómo se está viviendo en Cataluña. Como no, abriremos para finalizar esta tertulia de hoy, este episodio de hoy, Página Económica, con Carmen Obregón, que nos va a dar detalles muy interesantes sobre desempleo y sobre colocación laboral, sobre políticas activas de empleo, algunas que se están desarrollando aquí en la Comunidad de Madrid. Sin más dilación, ya comenzamos. Y empiezo, como no, presentando a nuestro... No necesitas presentación, Álvaro Nieto, nuestro director, saludándote. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal? Hombre, no soy Britney Spears, o sea... Pero para nuestros lectores y oyentes eres muy conocido. Bueno, no sé yo hasta qué punto, pero en cualquier caso, vale. Muchas gracias, saludos a todos. Pero mira, se te ha olvidado lo más importante, Rocío, de la presentación, que has estado muy bien, has contado todo, pero hoy tenemos una novedad especial. Ah, bueno. Y es que hoy, claro, por primera vez, ustedes que nos están escuchando pueden también vernos si quieren, porque el podcast de The Objective a partir de esta semana va a ser subido a nuestro periódico también en vídeo para que ustedes vean cómo se hace un programa de radio en nuestras instalaciones. Así que el que quiera ver la cara de los que aquí hablan puede tener la oportunidad de hacerlo si se mete en theobjective.com. ¿Que quieren ustedes seguir escuchando el podcast como siempre? Pues nada, Spotify, sí, y todas las plataformas es muy cómodo el podcast mientras van en bicicleta, van al trabajo. Correcto. Van en bici, pero siempre nos tienen ahí también en vídeo, porque a veces, también... Bueno, es que la gente a veces tiene el morbillo de ver un poco las caras, en fin. Además tenemos una ventaja, Rocío, y es que en The Objective la gente es especialmente guapa. Pues sí, entonces, la verdad, ¿para qué vamos a engañar? Como tenemos una gente guapísima, gente muy joven y muy estupenda, pues yo creo que el podcast será un éxito, porque todo el mundo querrá no solo conocer nuestra información, que es buenísima, sino que encima querrá vernos las caras. Pues voy a saludar, tenemos por teléfono guapísima nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas. A la menos guapa, porque es a la que hoy no van a ver. Hoy no van a ver, pero bueno, ya conocen ustedes a Ketty Garat, me van ya a saben. Bueno, pero la próxima semana ya te vienes y y el que no te conozca, que tú eres más conocida que yo, para que nos vamos a engañar, Rocío. En este país a Ketty Garat ya la conocen. Claro, de sobra conocida. Bueno. Tampoco soy Britney Spears. Como dices tú. Vamos con otro que no es Britney Spears, pero que también es muy conocido, que es Pedro Sánchez. Ese ya es conocido hasta fuera de España, vamos. Sí, bueno, los cohetes también de los... Bueno, ya ese es otro tema. A ver, ¿qué pasa? A ver, lo que tenemos que saber, Rocío, bueno, no sé si vas a decir tú algo. No, quería preguntar a Ketty sobre todo, porque al final es la que maneja la información, ella sabe los detalles, de momento no tenemos fecha de investidura, pero sí que sabemos que se está cociendo algo. A ver, Ketty, yo creo que la pregunta más directa que se te puede hacer es, ¿tú crees que Sánchez va a volver a ser presidente? Pues la verdad que no lo sé, jefe, no sé contestarte directamente, pero yo tengo muchas dudas, ¿eh? No, yo tengo muchas dudas, como bien sabes,
de que este acuerdo no vaya a encallar, no vaya a descarrilar en el último momento y no vayamos a una repetición electoral. Y yo llevo sosteniendo desde hace un par de semanas que veo síntomas internos de que, hay un creciente escepticismo dentro del Partido Socialista y desde luego que se ha activado la maquinaria preelectoral porque hay pues una parte del partido que está convencido de que Puigdemont les va a dejar tirados en el último momento y creo que esos síntomas se están sumando cada vez más. Por ejemplo, a mí me parece que uno de los síntomas es, por ejemplo, la fecha de la investidura. Pedro Sánchez iba a acudir y creo que fuimos los primeros en contarlo en The Objective, la tercera semana de octubre. Ese era el calendario, esa era la hoja de ruta y esto ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Bueno, pues porque lo que dicen ahora mismo, y han ido otros medios de comunicación publicando a lo largo de esta semana, aunque después de nosotros, que se ha enfriado precisamente el calendario y que ahora mismo Puigdemont sigue en unas posiciones tan maximalistas que lo que ha hecho el Palacio de la Moncloa es dejar en stand-by las fechas posibles para ir a una investidura. Que parece que octubre ha decaído, que nos iríamos a noviembre y que en el caso de no tener los apoyos, que esta es una duda que a mí desde luego me surge, si Pedro Sánchez iría o no iría a la investidura. Yo pregunté antes, y ya digo que esto es un proceso vivo, como toda negociación iba cambiando, y cuando pregunté antes me decían, no, Pedro Sánchez irá a la investidura sí o sí. Si hay acuerdo, porque se sabrá exitoso como futuro presidente del gobierno, si no hay acuerdo, porque lo utilizará como el primer mitin preelectoral. Bien, pues esto también ha cambiado y ahora mismo dicen ya veremos qué hacer y si nos conviene ir a una investidura fallida o no, y sobre todo con cuántos votos, porque ahora mismo tenemos el referente de Feijóo, 172 diputados, pero si realmente fracasara la investidura, fracasara la negociación, Puigdemont no se aviniera a llegar a un acuerdo con el PSOE estaría dispuesto, Pedro Sánchez estaría dispuesto a exponerse a sacar menos de esos 172 escaños, a sacar menos que Feijóo y por lo tanto empezar una campaña electoral en desigualdad de condiciones. Yo ahora mismo, si me preguntas mi opinión sobre este particular, yo diría que no, y que no iría a la investidura si no tuviera los apoyos. ¿Qué es más probable? ¿Que los consiga o que no los consiga? Bueno, pues esa es la gran pregunta, pero yo creo que hay otros síntomas, por ejemplo, en relación a la amnistía y a qué tipo de amnistía está ahora mismo dispuesto a llegar el presidente del gobierno en funciones, y alguna información, tenemos y vamos a ir contando en los próximos días, ¿no? Bueno, yo ahí efectivamente, como decía Ketty, discrepo un poco en cómo lo ve ella. Evidentemente la que tiene la información más de primera mano del gobierno es ella y así lo está contando en el periódico, pero yo es que voy no solo a los hechos, que a mí también me consta que ahora mismo hay una negociación muy avanzada en torno a la amnistía, que podemos entrar en ella si queréis un poco más adelante, pero aparte de lo que ya se esté negociando y el texto que ya se está poniendo por escrito, creo que hay una lógica aplastante y es que ni a Sánchez ni a los independentistas les interesa que haya repetición electoral, por un sencillo motivo, y es porque han tenido la suerte de que el 23 de julio se produjese un milagro. Sánchez ha tenido el milagro de poder seguir en la Moncloa y los independentistas han tenido el milagro de ser decisivos e imprescindibles más que nunca en la gobernabilidad de España. Por tanto, no creo que estén ninguna de las dos partes en condiciones de desaprovechar esta magnífica ocasión que tienen. Por tanto, yo creo que lo que vamos a ver es una especie de teatrillo en los próximos días y semanas en la que unos y otros, pues evidentemente, intentarán vender a su parroquia que todo sale como ellos quieren, pero al final unos y otros acabarán cediendo y llegarán a un texto que más o menos puedan vender como un éxito. Está claro, ahora nos dices tú, Ketty, cómo lo ves, pero está claro que la amnistía va a tirar para adelante. Ahí no hay ningún género de dudas. Quedan por ver algunos detallitos y flecos, pero son insignificantes. También está más o menos claro que va a haber una contraprestación económica para compensar a Cataluña y al País Vasco. Y lo que queda por ver es qué texto pactan en relación al referéndum. Y yo creo que ahí lo que habrá es un texto lo suficientemente ambiguo
para que todos queden contentos, que no parezca que hemos pactado nada concreto, que no parezca que vayamos a celebrar un referéndum en algún día concreto de la próxima legislatura, pero que permita a unos y a otros vender la burra de que no han cedido, ¿no? O sea, será simplemente el compromiso de que los próximos años trabajarán porque eso pueda suceder alguna vez. Se discutirá en una mesa de diálogo, se hablará mucho sobre ello, tendremos otra vez aquí el raca-raca del referéndum, pero en la esencia lo que va a pasar es que gracias a la amnistía y a las cesiones económicas, pues Sánchez va a poder salir elegido de nuevo presidente del gobierno. Claro, es que el referéndum, hay que decirlo así de claro, yo creo que es un señuelo por parte de los independentistas, bueno, para es mejorar la manera, precisamente las condiciones de su claro, negociación. y es la manera de decirnos a los ciudadanos, oigan, ¿ven ustedes cómo no hemos entregado todo lo que pedían? Solo hemos cedido en la amnistía, todo, claro, solo hemos cedido en la amnistía, como si la amnistía fuera peccata minuta. Sí. Totalmente. Yo creo que el referéndum es un señuelo. Ese enjuague que pretenden alcanzar ya se alcanzó precisamente en la mesa de diálogo en el principio de la legislatura anterior, con una fórmula que hacía referencia precisamente al artículo 92 de la Constitución, es decir, que los ciudadanos puedan refrendar de alguna manera los acuerdos pactados por el gobierno y el gobierno catalán, el Estado y el gobierno catalán. También se llegó a un cuarto punto del acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña con el gobierno en la constitución de la Mesa del Congreso, que hacía referencia precisamente a avanzar en todas las vías legales posibles para llegar a un acuerdo pactado de referéndum, no lo pronunciaba así, pero quedaba implícita en esa propia redacción, y yo creo que algo así será. Lo importante aquí es la amnistía y los acuerdos económicos, que hemos dado cuenta de ellos, ese plan de normalización del que se está hablando y en el que se contemplan suculentas partidas en materia de financiación autonómica. Se está hablando de condonación de la deuda, de armonización fiscal y de otras materias. Amnistía. Yo aquí haría varias preguntas y daría alguna información más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Porque creo que es importante la fórmula y ver si realmente el gobierno está ofreciendo un acuerdo o está ofreciendo una propuesta que pueda aceptar Carles Puigdemont o no. A mí lo que me están diciendo es que la amnistía que se va a aprobar, primero no se va a llamar amnistía. No, el hecho de que el presidente del gobierno no pronuncie la palabra no es casual, no es baladí, no es algo menor, porque no se va a llamar amnistía. Lo que pasa es que la medida en sí misma será una amnistía encubierta, una amnistía, llamémoslo X, pero será una amnistía. ¿Por qué? Porque lo que pretende incluir y lo que va a incluir es una exoneración de la responsabilidad penal y administrativa de los encausados del proceso. Y como lo están argumentando fuentes de Moncloa, como nos lo cuentan a nosotros, es que tiene que ser una rebaja del daño moral y del daño que ha conllevado las consecuencias de la instrucción del juicio del 1 de octubre y esas condenas a los 4.000 encausados, y que por lo tanto va a haber una rebaja, que en realidad es una supresión de las penas, y eso va a estar ahí. ¿Cómo se le va a llamar? Yo creo que como no se va a circunscribir solo a la amnistía y se va a hacer un plan global que contemple varias de las medidas, van a intentar camuflar precisamente las medidas de la amnistía, que se llamen perdón o que se llamen reconciliación o que se llamen como se llamen, dentro de ese plan global de normalización para Cataluña. Ese es el kit de la cuestión. Y hay una cosa muy relevante que a mí me decían fuentes de Moncloa, que creo que tiene mucho interés, porque decían estas fuentes, hay que poner el foco ahora en el ciudadano, después de toda la instrucción del juicio del 1 de octubre, después de ver desfilar a los líderes independentistas, los 13 condenados, los ingresos en prisión, después la concesión de los indultos. Ahora queremos poner el foco en el ciudadano que está presionado por haber abierto un colegio electoral o por haber puesto una urna y que tiene pues una pena menor de 6 meses o de lo que sea. Lo que se pretende es hacer un gesto por la normalización, dice el gobierno,
que en realidad no es otra cosa que seguir, yo creo, también interpreto, arañando votos hacia el independentismo y haciendo gestos de cara a concitar mayor respaldo de la ciudadanía en Cataluña. Pero bueno, esa es una opinión personal. La cuestión es que se quiere poner el foco en el ciudadano y no en el dirigente político. Y esto yo creo que es relevante porque aquí queda la duda de qué es entonces lo que se va a hacer con Carles Puigdemont. Y ahí es verdad que las fuentes que normalmente consultamos enmudecen y no contestan porque esa es la madre del cordero. Bueno, en cualquier caso, evidentemente es una aberración el hecho de que se vaya a aprobar una amnistía o algo que se llame con otro nombre que sea en el fondo una amnistía, porque supone dar por hecho o asumir que antes de Sánchez no había democracia en España y supone además un grave atropello a lo que establece la Constitución, que hay que recordar que sí prevé los indultos como única excepción en donde el Poder Ejecutivo se puede, digamos, imponer a la decisión del Poder Judicial, es decir, el único caso que prevé la Constitución para que un poder se imponga al otro es el indulto, que fue lo que vimos en la anterior legislatura, perfectamente legal, aunque a algunos no nos gustase. Que ha defendido Pedro Sánchez, claro, ha defendido precisamente hoy diciendo que está convencido de la medida que tomó. Pero, evidentemente, la amnistía va más allá. La amnistía significa deslegitimar la decisión del Supremo, desacreditar la decisión del Supremo que condenó a toda esta gente, a todos los líderes por sedición. Y además, aparte, también deslegitima la actuación del jefe del Estado cuando intervino precisamente en ese discurso que estos días también se ha conmemorado, ¿no? Por tanto, la amnistía es un paso mucho más allá, muy cuestionable desde el punto de vista judicial. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cuál es el plan de Sánchez y así lo ha dicho en su comparecencia pública esta semana. Su plan es que esto luego lo avale el Tribunal Constitucional, que para eso tiene allí a Pumpido, a Juan Carlos Campo y a Laura Díez, que son fundamentalmente los últimos tres peones que colocó ahí para tomar decisiones a favor del gobierno. Pero bueno, eso será otra pantalla, será otra fase, pero en cualquier caso yo creo que conviene siempre subrayar que una amnistía no es cualquier cosa. Una amnistía es imponer la voluntad, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo, sobre el judicial, y eso es romper la separación de poderes que establece cualquier democracia parlamentaria, ¿no? Solo una cosa a añadir, Álvaro, porque creo que tanto es así, como tú dices, que no es menor el hecho de que el gobierno no se atreva a poner por escrito la palabra amnistía, claro. Porque refleja precisamente las dudas jurídicas que tiene al respecto de una medida de dudosa constitucionalidad y que va a generar una batalla judicial de primer nivel. Ya sabemos que hay miembros del Tribunal Supremo que ya están desvelando y deslizando que vienen curvas, que ellos pretenden precisamente como tribunal sentenciador, porque eso es lo que es el Tribunal Supremo, por eso tuvieron la capacidad de pronunciarse sobre los indultos, tendrán capacidad de pronunciarse ahora y lo que pretenden es elevar una cuestión de inconstitucionalidad sobre una medida de amnistía. El gobierno intenta hacer la treta de que no se llame amnistía para intentar sortear esa batalla legal, pero la batalla legal va a estar ahí y está absolutamente descontada. Y luego yo creo que efectivamente tampoco quiere decir la palabra amnistía Sánchez, porque en el fondo también juega un poco a la posibilidad de que se estropee la negociación en el último minuto y de que haya que convocar nuevas elecciones en enero. Entonces él necesita tener el relato también de, oye, ven ustedes cómo no he cedido a lo que me pedían. Entonces yo creo que es muy importante, esta ambigüedad de Sánchez demuestra que no está todo cerrado, que no hay un pacto ya previo total, porque si lo hubiese, él no tendría problema en reconocerlo. De ahí también esa desconfianza entre las partes que sigue existiendo, sí, a pesar de, yo estoy cada convencido, promesa y cada negociación, la inseguridad que hay, la desconfianza entre Puigdemont y Sánchez. Yo creo que hay mucho paripé ahí, pero en cualquier caso sí que es verdad que esa ambigüedad de Sánchez cuando se niega a decir la palabra amnistía, lo que evidencia es que no lo tiene todo atado y que evidentemente necesita una salida digna para el caso de que el último día Puigdemont pues lo tumbe todo y haya que ir el 14 de enero a elecciones, porque claro, Sánchez no puede ir a esas elecciones con un relato que establezca que sí que ha estado dispuesto a ceder a la amnistía y eso sería terrorífico para él, porque hay que recordar que evidentemente
ahora mismo, en fin, lo terrible, yo creo, lo terrible de la democracia española no es que el independentismo pida la amnistía, puede pedir la luna. Hay que recordar que la razón de ser el del independentismo es que quieren la independencia, por tanto, ellos no van a renunciar nunca a eso. Lo asombroso es que el presidente del gobierno esté dispuesto a negociar eso, esté dispuesto a ser presidente a costa de ceder a eso. Es que esto es como con los hijos, pueden pedirte hasta donde Claro, quieran, pero hay que establecer unas líneas rojas. Es decir, hay que poner unos límites. Y el problema es que ahora mismo tenemos un presidente que no tiene límites. Es decir, que está dispuesto a todo con tal de seguir siendo presidente. Y fíjate que incluso se niega a pactar con la fuerza más votada, que es el Partido Popular, y prefiere verse con Puigdemont, que está fugado de la justicia, que verse con Feijóo y pactar algo con Feijóo. En fin, vamos a dejar aquí... Sí, perdona, Ketty. Sí. No, solo una frase más. Estoy totalmente de acuerdo en que el presidente del gobierno lo que teme es quedarse con la amnistía al aire ante una eventual repetición electoral. Eso es un temor que existe, que es importante, que mide cada una de las palabras que utiliza y de los pasos que da, básicamente porque aquí, por mucho que los que menos saben no paran de sentenciar que esto está cerrado y que ya está todo acordado, no es verdad. Como dice Álvaro, aquí hay un proceso vivo y que todavía nos va a mantener muchas tardes de tensión, muchas semanas de tensión hasta el 27 de noviembre, que yo creo que si hay investidura, que es un escenario que yo no descarto, que creo que eso puede ocurrir y que tiene cierta probabilidad, ocurrirá a finales de noviembre. Ketty Garat, pues te seguiremos leyendo, compañera, porque la cosa está que arde y vamos a seguir al dedillo todas tus crónicas, todo lo que deslizas, porque sin duda vienen unas semanas bastante intensas para el Partido Socialista. Gracias, compañera. Apasionantes. Venga, un abrazo, compañeros. Un abrazo. Pues la verdad que, Álvaro, está todo encima de la mesa. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Y aquí ahora, como todo se graba, pues nuestros oyentes van a poder ver cómo van entrando los compañeros que están trabajando en su crónica y que van a venir a desarrollarnos esas noticias de las que les hablamos al principio, porque claro, están trabajando mientras estamos haciendo este podcast y escribiendo. Ya lo han visto ustedes los que nos están incansablemente. Marcos Ondarra, muy buena. Un placer acompañarnos. Pero vamos a meter una sintonía o algo para calmar a los oyentes, Rocío, que lo necesitan. Marcos Ondarra, muy buenas. Muy buenas, Rocío. Hoy vienes a contarnos una exclusiva que has publicado esta semana en The Objective sobre los fondos que dedica Igualdad, pero en esta cuestión concretamente hablamos de la Secretaría de Estado contra la Violencia de Género. Hablamos de Victoria Rosell, que has hablado de ella en alguna ocasión, pero ¿qué ocurre con esos fondos? Pues bueno, estamos hablando de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Son unos fondos muy generosos de 1.000 millones de euros que el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Igualdad, delegó en distintas comunidades autónomas, denegó en distintos ayuntamientos para su uso. Y ahí está la trampa. Resulta que el pasado 18 de agosto, la Dirección General de Juventud de las Islas Canarias concedió a dedo un contrato por 12.000 euros a Clan de Medios, que es la empresa de la cual Carlos Sosa, el novio de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, es único, digamos, es el principal. El administrador único. El administrador único, exacto. Concedió a dedo 12.000 euros para una campaña con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual. Y resulta que cuando llega ese día, que fue el pasado 23 de septiembre, un servidor pudo comprobar en qué consistía. Eran 3 cortos, muy cortos, 30 segundos, que terminaban y al final de los vídeos se podía ver perfectamente el logo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, que esos 12.000 euros que el Gobierno canario, a través de la Dirección General de Juventud, había delegado directamente a dedo, había concedido a dedo a Carlos Sosa, procedía en última instancia del Ministerio de Igualdad. Es decir, este caso es especialmente paradigmático, especialmente significativo, porque demuestra, en primer lugar, que no hay ningún tipo de control
sobre los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es algo de lo que incluso las asociaciones feministas se han quejado muchas veces porque dicen que no tienen que ir a lo que debería ir, ¿no? Que es a la prevención o Algo que a hablábamos las víctimas. precisamente la semana pasada. En efecto, precisamente por esa falta de control. Es decir, esos 1.000 millones se delegan a las autonomías, se delegan a los ayuntamientos, se delegan a los cabildos y luego tú ya verás lo que haces con ellos, ¿no? Pero no hay ningún tipo de comisión de seguimiento para ver en qué se gastan concretamente esos 1.000 millones de euros. Y en segundo lugar, es muy significativo y es muy relevante porque demuestra también la falta de control sobre este tipo de concesiones. Es decir, es ilegal en España que tú directamente concedas a dedo a un familiar un contrato público, pero no es ilegal que lo hagas de una manera indirecta. Y a todas luces, aquí hubo una concesión de una manera indirecta, por cuanto Carlos Sosa, periodista, novio de Victoria Rosell, recibió 12.000 euros que en última instancia procedían del Ministerio de Igualdad, de ese Ministerio de Igualdad, de cuya novia, digamos, es una de las grandes prebostes. Estamos, como siempre, en la disyuntiva de lo que es ético y lo que es estético y lo que es legal. Es decir, en este caso... Hablamos de contratos menores, claro. La práctica es perfectamente legal, pero evidentemente si se analiza es de una, en fin, falta de ética enorme, porque un dinero que administra Victoria Rosell desde este departamento contra la violencia de género del gobierno, ese dinero lo transfiere a las comunidades y a los ayuntamientos y resulta que acaba en manos de su novio porque así lo ha decidido el gobierno canario, pero lo ha decidido el gobierno canario entregándoselo a dedo directamente. Entonces, evidentemente no hay legalidad porque la ley en España prohíbe, como decía Marcos, contratar con un familiar, pero claro, lo que no dice la ley es que a través de una tercera parte sí que lo puedes hacer. No obstante, también a raíz de esta noticia tiramos del hilo y llegamos a un dato demoledor, y es que cuando los contratos son menores, porque hay que decirle a los oyentes que en España las administraciones que adjudiquen algo por encima de los 15.000 euros tienen que hacer un concurso público abierto y con publicidad, y por debajo de los 15.000 euros, que es un contrato menor, como suelen ser en estos casos, la ley lo que establece es que sí que tienen que pedir al menos 3 presupuestos. Es decir, no pueden entregarle a dedo a nadie sin haber pedido 2 presupuestos más para por lo menos cotejar, como cualquiera haríamos para reformar algo en la casa nuestra. Es decir, si tú vas a cambiar una tubería, lo mínimo es, oye, pedir presupuesto a 2 o 3 fontaneros. Y aunque sea por decoro un poco, claro, para que no sea tan evidente. Eso es. Entonces, tú no haces un concurso público, por eso es un contrato menor, no le das publicidad, pero al menos pides 3 presupuestos. Bueno, pues a raíz de esta noticia hemos descubierto que el Ministerio de Igualdad, en el 75% de las ocasiones que hace un contrato menor, lo hace a dedo y sin pedir 3 presupuestos. ¡Ole! Es una barbaridad. Al final es una práctica que trocear esos contratos mayores en menores para ir repartiendo a y además, diferentes asociaciones afines. Ni siquiera guardar las formas. Ni siquiera guardar las formas de, oye, voy a pedir 3. Bueno, que esto además explica por qué en los últimos años vemos esa correlación entre un mayor gasto, porque la palabra es gasto, en políticas de igualdad y a la vez un mayor auge de la violencia sexual contra las mujeres, de los asesinatos de mujeres, porque precisamente ese dinero no se está destinando a lo que se debería estar destinando, y no solo lo denunciamos ya nosotros, sino que lo denuncian las asociaciones feministas. Lo denunciaba esta semana en una entrevista en The Objective la experta en violencia de género Elena del Pilar Ramallo, que decía que igualdad no está invirtiendo millones, sino que nos está derrochando, porque esa inversión, cuando tú inviertes dinero, digamos que tú tienes un resultado a posteriori. Tú ves los resultados de esa inversión, pero cuando tú lo derrochas, estás invirtiendo mucho dinero, probablemente lo estés repartiendo entre asociaciones afines, lo estés destinando a campañas absolutamente irrisorias, pero no están teniendo un resultado fáctico, que es el que nos gustaría a todos ver Porque ahora mismo, ¿cuál es el presupuesto que se está gastando? Este año, el presupuesto del Ministerio de Igualdad ha sido de 573 millones de euros, es decir, un presupuesto récord que Irene Montero, por otro lado, ha pedido disparar hasta los 1.000 millones. En caso de que haya legislatura. Y sin embargo, pero ya sabemos que, sin embargo, tanto los socialistas
como los miembros de Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz, no son partidarios de que Unidas Podemos, en este caso Irene Montero, repita al frente del gabinete. Eso también hay que recordarlo porque eso hemos sido nosotros pioneros en decirlo, ahora todo el mundo lo dice, pero en The Objective hemos sido los primeros desde el principio en decir que, por supuesto, Irene Montero no iba a ser la ministra y que no iba a recaer en Podemos ni en Sumar ese ministerio porque el PSOE quería controlarlo para intentar congraciarse más con el feminismo tradicional. Sí, ¿no? También es que ha sido una habían legislatura detectado una cosa- con muchos problemas, precisamente, Sí, en el feminismo tradicional. Ellos querían apagar los fuegos que digamos que ha incendiado Irene Montero para con el feminismo, pero también con los hombres, porque el Partido Socialista se dio cuenta que tanto el pasado 28M como el 23 de julio muchos varones habían decidido dar la espalda a la izquierda. Y es algo que Pedro Sánchez intuyó enseguida en campaña. Y si os acordáis, él dijo que había un discurso por parte del Ministerio de Igualdad que él no compartía y que lo consideraba de demasiada confrontación. Es decir, los socialistas han entendido que tienen que controlar ese gabinete, en primer lugar, para congraciarse con las feministas clásicas y, en segundo lugar, para dejar de perder electorado entre los varones, que cada vez son más dados a votar a la derecha. Y en este empeño, pues es evidente que ha habido, que están intentando llegar a algún tipo de acuerdo con Sumar. También lo contaba no solo yo, sino también nuestro compañero Luca Costantini, que puede haber algún intercambio de carteras, ¿no? Seguridad social, trabajo para Sumar, a cambio de que Igualdad, que es un gabinete estratégico, propagandístico, importante para enarbolar la bandera del feminismo, vuelva al Partido Socialista. Y en este caso, una de las favoritas, tal y como contamos aquí, es Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, que es una diputada leonesa muy joven, tiene 30 años. O sea, sería colocar a Andrea Fernández en Igualdad y darle a cambio a Sumar, Luca contó, Seguridad industria. social, Era el ministerio que él apuntaba que ahora están reclamando. reclamando. Oye, pero habría que contar que efectivamente todo esto sucede en un contexto en el que las mujeres siguen siendo asesinadas y no... Comentaban este año, el año pasado, en 2022, fueron 49. Este año, en 9 meses, después de 9 meses, llevamos ya 50. Y tú también has sido pionero aquí en explicar que aparte de que son asesinadas por hombres, que es un factor determinante, efectivamente al gobierno le interesa mucho fijarse en el sexo de los asesinos. Es verdad, son hombres la mayoría de los que matan a las mujeres, pero también es verdad que si uno rasca en algún dato más, como tú has rascado, vemos cosas interesantes. Lo digo por recordarlo ahora que estamos hablando del tema, por ejemplo, en el caso de las nacionalidades, cosa que normalmente no verán ustedes en ningún periódico porque se supone que hablar de nacionalidades es, ¿cómo se dice?, xenófobo, pero hablar de sexo sí se puede hablar. Pero, sin embargo, los datos son muy significativos y solo damos los datos. 50 asesinatos, 26 perpetrados por nacionales y 24 perpetrados por extranjeros. Es decir, el 48% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por los extranjeros en España, cuando demográficamente suponen el 12,63%. Datos del INE y del Ministerio de Igualdad. ¿Y dentro de esas nacionalidades hay alguna que destaque especialmente? No, porque no existe ese desglose dentro del informe que maneja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se especifica que son extranjeros, pero no hay un desglose como sí existe en el caso del INE en los delitos de agresión sexual, que ahí sí que te especifican, pues son africanos, etcétera, etcétera. No existe un desglose específico a la hora de subrayar la nacionalidad concreta. Pero bueno, sí, este es un dato que existe, o que, mejor dicho, anida en los informes de igualdad, pero que sin embargo nunca se pronuncia en las ruedas de prensa que suceden a los comités de crisis de igualdad. De hecho, el análisis que hizo Ángela Rodríguez Pam este miércoles fue que la culpa era del negacionismo y del silencio cómplice de la sociedad ante los asesinatos. Claro. Es decir, magufadas, con perdón, discursos ideológicos, pero no se quiere atender a los datos. ¿No? Nadie está negando nada, esto es una realidad, es evidente. Y lo que también es una realidad es que, oye, si la mitad de los asesinatos los cometen extranjeros, a lo mejor convendría analizar un poco por qué, en qué circunstancias están esos extranjeros, cómo viven, qué educación tienen, si necesitan algún tipo de integración social mejor. Para que esas campañas vayan habrá que ir a la raíz del problema. Es decir, lo que no puede ser es disparar aquí con el dinero público a cualquier sitio, empezar a gastar dinero en vídeos de 30 segundos que van a ver los canarios, que es lo que ha pasado en este caso del novio de Vicky Rosell. Pero claro, lo que no puede ser es que nos neguemos sistemáticamente a ver
que el problema está más identificado o podría estar más identificado de lo que se supone o de lo que se sospecha, ¿no? O de lo que se reconoce, ¿no? Que yo quería volver, Marcos, a esos vídeos del novio de Vicky Rosell, a esa empresa, Clan de Medios, no es el único caso, ¿no? 50 contratos a dedo. No es el único contrato, es que hablamos de 50 No, pero eso contratos. con el gobierno canario. Pero eso es en parte Pero a dedo, del gobierno todos. canario, a dedo. O sea, A que ver, el problema- ha montado un emporio gracias Tiene- a los tiene contratos bien públicos. A 12.000 tras 12.000 tras 12.000. Bueno, es pero que- eso no es delito. Lo que pasa... No, sí, lo otro tampoco. No, pero Nada. lo otro digamos que es muy antiestético. Lo otro es muy antiestético y lo increíble y lo sorprendente es que sale esta noticia, que es escandalosa, y oye, aquí como si lloviera. O sea, nadie se ha hecho eco, la oposición no ha criticado nada, nadie ha pedido explicaciones, por supuesto el gobierno no las ha dado. Aquí no pasa nada, no pasa nada. Salimos diciendo que la directora general contra la violencia de género está dando 12.000 euros indirectamente a su novio y aquí no dice nadie nada. Es desolador. Yo ya sé que 12.000 euros es nada, pero... Hombre, digo yo que en otros países esto justificaría por lo menos dar explicaciones, comparecer en el Parlamento, algo. No digo yo que tengan que dimitir, pero algo tendríamos... No, se han dado cuenta, yo creo que en los últimos años, de que hacer mutis por el foro es lo más sensato en este. Sí, en este claro, tipo de claro. Que, casos, sí, ¿no? que como vamos acumulando un escándalo tras otro, Oye, pues ya se esto, olvidará. Dentro de 2 años claro, dentro de 2 días, saldrá otro. saldrá otro que tapará el anterior. Y con igualdad es bastante frecuente que cada 2 días pues se sucedan informaciones controvertidas. Marcos, esperamos que la semana que viene seguramente tengas otra información controvertida Espero. que contarnos. Pero un placer. Muchas gracias, compañero. Y es momento ya, Álvaro, de hablar de la manifestación que va a tener lugar el próximo domingo, esa manifestación en Barcelona contra la amnistía, convocada por Sociedad Civil Catalana. Vamos a saludar ya a nuestra compañera Laura Fabregas. Laura, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Laura. Nada, queríamos un poco que nos contases cómo es el ambiente, cómo es el sentir en Cataluña en este momento, en Barcelona, de cara al próximo domingo y a esa manifestación. ¿Qué esperanzas tiene Sociedad Civil Catalana de convocatoria de cara al domingo? Bueno, yo creo que están muy motivados porque es verdad que en los últimos años ha habido un cansancio, ¿no? Tanto del electorado constitucionalista como también del independentista, con menos manifestaciones en la calle, pero desde Sociedad Civil Catalana sí que aspiran que esta pueda ser la más parecida a la que hubo en 2017, en la misma fecha, el 8 de octubre de 2017, antes de que entonces el expresidente Puigdemont declarase la independencia, que movilizó más de 1 millón de personas en la calle. Son cifras que ahora se antojan bastante imposibles, pero sí que aspiran a que el tema de la amnistía, que genera tanta malestar en un sector muy amplio de la sociedad catalana, pues salga a la calle para protestar, ¿no? Supongo que no se llegará a las cifras de ese año, porque ese año pues, era el proceso, había mucha crispación, había había un momento muy tenso, ¿no? Con consecuencias que podían ser muy graves. Ahora no es exactamente lo mismo, pero sí que aspiran al menos a que sea multitudinaria y a mostrar pues, un pulso al gobierno de la Generalitat para decirle que hasta aquí no. El lema es no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. No sé si nos puedes también contar un poco cómo va a ser esa manifestación. Sé que pues bueno, lo van a protagonizar los discursos personas bastante conocidas en la sociedad catalana. Hablamos de Francisco Vázquez. ¿Qué más detalles puedes darnos, Laura, sobre ese día, sobre el domingo? Bueno, los detalles algunos son negativos. El hecho, por ejemplo, de que el PSC no se haya querido sumar, ¿no? Mientras que otros partidos, tanto PP, Vox como Ciudadanos, sí que han dicho que iban a asistir, incluso pues, los líderes nacionales de estos partidos, ¿no? Como es el señor Feijóo. Entonces, bueno, desde Sociedad Civil Catalana ha intentado de esto no hacer ninguna polémica e incluso han pedido que no hubieran logos en la manifestación con el fin de que ningún partido intentara apropiárselo, ¿no? Pero es cierto que, claro, que todos sabemos que los partidos también movilizan a mucha gente para que vaya.
y el hecho de que el primer partido constitucionalista en Cataluña, como es el PSC, se haya borrado, pues seguramente tendrá unas consecuencias sobre la afluencia. Pero bueno, desde la sociedad civil catalana intentan pues esto, pues, centrarse en lo positivo, en la gente de la sociedad civil, en las figuras que van a hablar, intentar esto que sea un poco lo que pasó. En realidad en 2017 pasó algo parecido, que por ejemplo el Partido Socialista se apuntó al último momento cuando vio que era un éxito, porque no se querían quedar al margen, pero hasta el último momento decían que era una provocación, que mejor no movilizarse, que mejor calmar las aguas, pero como llegó a ser un tsunami de gente en la calle, pues ahora finalmente se aspiran al sumaron, menos claro. a que un poco que marque que la agenda la marque un poco la sociedad civil, la gente, el civismo y no tanto los partidos. Partidos como, bueno, como decías, Partido Popular y Vox han anunciado sus líderes que van a ir, eso sí, Álvaro, lo han dejado claro, por separado, esa foto conjunta de Feijóo y de Abascal, pues no la vamos a ver. Claro, evidentemente el Partido Popular está intentando evitar pues la foto de Colón, que supongo que la dirección del Partido Popular la interpreta como nociva para sus intereses. Yo creo que también aquí el problema fue la manifestación o la concentración que hubo en Madrid, organizada por el Partido Popular en la plaza de Felipe II, ¿no? Yo creo que sinceramente esa convocatoria fue un error. Es verdad que aparentemente pues fue un éxito porque bueno, había muchísima gente allí, pero trasladamos o se trasladó una sensación de cierta división, ¿no? Primero porque el Partido Popular convocó en su nombre y por tanto digamos que se quedaron excluidos de esa convocatoria los demás ciudadanos que pues no son del Partido Popular o no se sienten cercanos al Partido Popular, y sobre todo convocaron esa concentración cuando ya Sociedad Civil había anunciado esta manifestación del 8 de octubre. Es decir, hay que recordar que primero se convocó esta y luego el PP 2 o 3 días después se lanzó a su propia concentración en Madrid. Es verdad que son en dos ciudades diferentes, pero yo tengo la sensación de que ha sido un error y que probablemente entre las dos pues se hayan pisado y probablemente a Barcelona no se vaya a desplazar tanta gente como en aquella ocasión de la que hablábamos antes con Laura. No sé si Laura tiene esa sensación. Es decir, Laura, ¿tú crees que la convocatoria previa de un acto en Madrid ha perjudicado a esta que estamos viendo ahora de Sociedad Civil Catalana? Pues seguramente sí, porque bueno, yo creo que a la gente les puedes pedir esfuerzos, pero tampoco pueden hacerlo todos ellos, ¿no? Y si ya les pides movilizarse pues un fin de semana, pedirles otra vez, además lo que se da también, ¿no? Porque van en autobuses, o sea, es un trayecto largo hacia Barcelona, también con una ciudad donde sabes que las instituciones son hostiles a esta manifestación, que tampoco la promocionan ni ayudan mucho, contribuyen a que la gente se pueda expresar libremente, ¿no? Entonces, yo creo que sí que un poco pues, se va a ver este efecto de que la manifestación del otro día pues, le puede quitar un poco de impulso a esta, ¿no? Dependerá sobre todo de los catalanes y las ganas que tengan de manifestarse y sobre todo con el tema de la amnistía, ¿no? Veremos si la gente del resto de España pues se moviliza con el mismo grado. Es imposible porque la coyuntura política también es otra. En ese momento realmente había un peligro muy elevado de incluso de guerra civil entre ciudadanos, y ahora en cambio pues es distinto, y eso también hace que las cifras del 2017 no se repitan, pero bueno, seguramente serán más elevadas, dicen, que otras protestas que ha habido en los últimos años, ¿no? Por el Día de la Hispanidad, otras protestas que han quedado muy deslucidas. Porque, bueno, perdona, es que te iba a preguntar, porque claro, aquí hay el matiz de que, claro, la otra vez salieron a la calle masivamente porque había una declaración de independencia y una intención descarada de independizarse de España. Aquí ahora mismo, en realidad, estamos protestando o van a protestar por la posibilidad de que concedan la amnistía a todos aquellos que participaron en aquel golpe. No es lo mismo, es verdad que no es lo mismo una cosa que la otra. Podemos pensar que las dos cosas son gravísimas, pero yo quería preguntarte, ¿tú notas de verdad
un ambiente, digamos, entre los catalanes, digamos, constitucionalistas, un ambiente relativamente contrario a la concesión de la amnistía? Es decir, ¿hay malestar profundo porque Sánchez conceda la amnistía? Pues yo creo que no, que la gente le cuesta un poco entender lo que es la amnistía. Mientras en Claro. 2017 la gente, oye, Es tenía que la miedo de independencia salir de es la muy Unión clara. Europea, Evidente, Claro. muy claro. evidente. Y entonces aquí es una cosa que la gente no sabe ni siquiera la diferencia entre un indulto, lo ve prácticamente Claro. igual cuando no es ni eso, ¿no? Y entonces explicar esto tienes que estar un poco introducido en temas políticos y legales. Y sobre todo si tienes un gobierno de España que lo acepta, porque claro, en 2017 tenemos un gobierno de España que se oponía a estos planes, pero si desde el momento que dices, bueno, es que incluso los que no son independentistas están planeando hacerlo, pues mucha gente, que además en Cataluña, que el voto del Partido Socialista es muy elevado, pues piensa que al igual tampoco es tan grave, ¿no? Y sobre todo acusar el cansancio. Lo que pasa que sí, que una cosa a favor es que he visto que mucha gente que en los últimos años también ha tenido una posición un poco crítica con sociedad civil catalana, porque los consideraba un poco, bueno, poco firmes, como por ejemplo el caso de Albert Boadella, y esta gente está animando a ir, o Arcadi Espada, están animando a ir a la manifestación, ¿no? Que un poco quieren que se visualice este rechazo social a la amnistía por parte de la sociedad catalana. No sé si van a lograr sus objetivos, evidentemente es difícil, pero bueno, están ahí intentando al menos unirse todos, ¿no? Más allá de que uno sea del PP, otro, porque la Junta de Sociedad Civil Catalana, el que está organizando las manifestaciones, es militante del Partido Socialista. O sea, que realmente hay gente del Partido Socialista en Cataluña que está en contra de la amnistía y que va a protestar. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? ¿De quién es el militante? Por ejemplo, Alex Ramos. Ajá. Alex Ramos, que es el vicepresidente de la Junta, es uno de los organizadores de esta manifestación y es militante de base del PCC. Y él considera que hay que salir de la calle. Claro, que no lo haga pues Salvador Illa, pues tiene un precio, ¿no? Y unas consecuencias en la movilización, pero sí que están intentando que desde el militante del Partido Socialista hasta Albert Boadella, que en los últimos años estaba más posicionado en el Ciudadanos o incluso en Vox, pues que vengan, ¿no? Que venga todo el mundo e intentar que sea lo más transversal posible. Yo quería preguntarte, Laura, un poco por esa hostilidad de la que hablabas, ¿no? De las instituciones catalanas, si al final con la presencia pues, de Vox, si podemos ver situaciones incómodas, si eso, si hay algún tipo, entiendo, de previsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que entiendo que se potenciarán ese día por si puede haber algún tipo de altercado en las cercanías de la manifestación, de la movilización. Yo creo que altercados no habrá, además nunca ha habido, graves ni leves prácticamente, pero yo cuando digo que el ambiente es hostil, a ver, tú tienes que pensar que en la diada, en la manifestación de los independentistas, están todos los altavoces, todos los medios de comunicación públicos y privados bombardeándote con esa manifestación cada día, hasta que llega el día de la manifestación. Están también puestos escenarios donde tocan grupos de música, que eso también alienta que mucha gente que quizás tampoco iría a la manifestación acaba yendo porque hay el concierto de su grupo favorito. O sea, es una festividad, ¿sabes? El día del 11 de septiembre, de la diada. En cambio, este tipo de manifestaciones es al revés, cuenta más con un silencio informativo por parte de los medios catalanes, y las instituciones, desde el mismo Ayuntamiento de Barcelona, que sobre todo en la época de Colau, que se ponía un poco de perfil, y no hay una contribución desde las instituciones para que tenga éxito. En fin, entonces, lo veremos en cualquier caso. Laura, muchísimas gracias, compañera. Vale, pues nada, a vosotros y veremos qué pasa este domingo. Veremos qué pasa. Muchas gracias, compañera. Hasta luego, adiós. Pues ya es momento de abrir página económica, como les hemos anunciado al principio, para hablar de empleo, para hablar de trabajo, para hablar, bueno, de desempleo, son las dos caras de la moneda, y para hablar de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Carmen Obregón, muy buenas. Muy buenas. Saludos a todos. ¿Qué tal, Carmen? Contabas esta semana que las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid han logrado colocar al 40% de los parados, que la verdad que para colocación laboral es un porcentaje muy elevado, porque ya saben ustedes, lo hemos contado muchas veces en The Objective,
por otro lado, la colocación, el grado de colocación que tienen las oficinas públicas de empleo a nivel nacional, el SEPE, siempre ha sido bastante bajo, concretamente, Carmen, del 2%. Bueno, yo quiero hacer una aclaración al respecto porque no me gusta a mí mentir. El SEPE tiene una función principal que es la de las prestaciones que ofrece por el desempleo. Pero el SEPE, entre esas prestaciones, o sea, entre esa función, tiene otras tantas funciones que también pasa por la creación de empleo. Puesto que, para empezar, es el organismo de empleo que hace la estadística, una estadística fundamental, prioritaria a la hora de poder establecer políticas activas de empleo. Sin esa estadística no se puede llegar a conclusiones. Aquí siempre ha habido muchas quejas por parte de los empresarios porque la información que aporta o la estadística que aporta el SEPE no sirve para nada, es ineficaz y no logran más de un 2% de colocación. Y por eso los empresarios se quejan porque encuentran que hay un desacople entre esa función de ofrecer información para poder verdaderamente hacer una buena oferta de empleo y lo que luego ese desacople que hay entre la oferta y la demanda en el trabajo. Bueno, dicho esto, esta introducción, la Comunidad de Madrid, como otras tantas comunidades, tiene sus propias oficinas de empleo y en el caso de la comunidad de nuestra región, pues hay 42 oficinas repartidas por toda la administración. Bien, yo hago esta noticia porque la comunidad acaba de presentar un plan de empleo juvenil, que es el primer plan que se presenta por parte de la administración que hoy preside Isabel Díaz Ayuso. Es ahí, en ese encuentro, donde nosotros conocemos datos que después hemos podido contrastar, datos que vienen a decir que en la actualidad, ya solamente en lo que llevamos de año, esas oficinas han conseguido colocar al 40% de los demandantes de empleo. Una cifra que, claro que contrasta con el mal funcionamiento del SEPE y que también contrasta con otras oficinas de otras comunidades. Ya no sé si se puede deber a la política de empleo de cada comunidad, pero la realidad es esa. O bueno, también las posibilidades de empleo en una comunidad o en otra, que es evidente que Madrid, la Comunidad de Madrid, no tiene unas ofertas de empleo laborales mucho más elevadas de lo que pueden tener otras comunidades autónomas. Pero yo quería preguntarte un poco más acerca del funcionamiento de esas oficinas. Realmente, un parado, por ejemplo, a nivel nacional, que se ha apuntado que se ha inscrito, ¿no?, como parado, también se puede inscribir en la oficina de empleo de su comunidad, entiendo. Es que lo normal es que se apunte en la oficina de empleo de su comunidad. Pero fíjate, hay otro problema añadido, es que el SEPE, que es el que se encargaría de coordinar el funcionamiento de todas las oficinas de empleo, no tiene la capacidad en estos momentos de poder cruzar información y no saber si hay una persona que está buscando empleo que vive en Ávila pero que se podría venir a trabajar a Madrid. Y ese es otro de los grandes problemas que hay. En el caso de la Comunidad de Madrid, yo lo que encuentro es que ha desarrollado más esas políticas porque ha identificado mejor a sus demandantes, sus perfiles, y luego ha metido otra variable, y es la educación. La educación es muy importante que entre en el mundo del empleo, porque es verdad, y lo estamos viendo constantemente, que hay muchas plazas vacantes por desconocimiento absoluto de dónde hay nichos de mercado. Y eso ocurre también con la propia formación profesional. Quizás si nuestros estudiantes tuvieran mayor conocimiento de la formación profesional y de las posibilidades que ofrece, igual tendríamos menos vacantes y tendríamos menos problemas de empleo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde, en el caso de Madrid, se está haciendo bastante hincapié. Ese plan de empleo juvenil, que tiene 200 millones de euros para el siguiente ejercicio, para 2024, y la transversalidad con educación y formación puede que sean también claves para este desarrollo. Ahora, los datos son espectaculares porque estamos diciendo, si no interpreto mal, que el grado de éxito que tiene el Servicio Estatal de Empleo es del 2%, es decir, estamos gastando cientos y cientos de millones de euros en intentar formar a la gente y encontrarle trabajo, y solo el 2% de la gente que acude al SEPE consigue un empleo. Y sin embargo, en el caso de Madrid, el porcentaje de éxito está en el 40%, ¿no?, según los datos que tú has publicado. Sí. Claro, tú dices que hay motivos que justifican esa diferencia,
Pero aquí lo alucinante es que no se aprenda de las buenas prácticas entonces de Madrid. Es decir, ¿por qué el resto de las comunidades y el Estado no aprenden, la Administración General del Estado y la del Gobierno Central no aprenden de estas prácticas para intentar colocar a alguien más? Porque evidentemente colocar solo al 2% es un fracaso. O sea, estamos gastando el dinero para nada. Bueno, antes os he insistido que el SEPE, ellos se apoyan en que nuestro principal servicio es la prestación, o sea, la prestación de desempleo, ¿no? Pues usted tiene que cobrar el paro, pero efectivamente el SEPE tiene una herramienta poderosísima que es su estadística, y como también entre sus funciones está el desarrollo de las políticas activas de empleo, parece mentira que con ese dinero que se tiene, con ese personal que tiene más personal que el resto de servicios, sean incapaces de desarrollar más allá del 2%. Y que es la gran queja de los empresarios. Pero tú me haces una pregunta que es la pregunta del millón, Álvaro, porque hay muchos otros servicios que también funcionan mal, sabiendo, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, cuando se estaba gestionando a través de las comunidades autónomas con sus distintas denominaciones, porque cada uno tenía un nombre diferente, se estaba gestionando mejor que lo que se está gestionando ahora a través del Ministerio de Seguridad no me digas. Social. A ver, cuéntanos esto. Y hay grandes problemas porque el dinero no llega. Y bueno, ya sabéis que de esto hemos escrito en alguna que otra ocasión, que se plantea la situación siguiente, y es que a lo mejor una persona recibe el ingreso mínimo vital, encuentra un trabajo, sigue recibiendo el ingreso mínimo vital, esa persona, ese trabajador, que ya tiene un trabajo, avisa a la Seguridad Social, los servicios de la Seguridad Social no se quedan con esa información, siguen enviándole el ingreso mínimo vital, luego llega el momento en el que hay que meterle el palo del IRPF, estas personas a lo mejor ya se encuentran otra vez en desempleo, tienen que pagar el IRPF, no tienen dinero y encima les están poniendo una multa por no pagar ese dinero. Una multa que se va agravando cada cierto tiempo con una serie de intereses. Hay gente que ha llegado a deber hasta 100.000 euros. Esto es una barbaridad. Por tanto, claro que es un despropósito. Es un despropósito de mala gestión, que siempre insisto, que no tiene nada que ver con colores políticos. Tiene que ver con gestión, nada más. Al final es un poco lo que hablábamos, Álvaro, antes con Marcos. Hemos vuelto a lo de Marcos. Es que al final es gestionar bien el dinero público y para eso hay que hacer también un ejercicio de examen antes de ofrecer ¿Y quién hace ese examen? Dinero y después. ¿Alguien Qué hace importante el examen, es hacerlo después. Carmen? Pues mira, Álvaro, hay muchos organismos que hacen exámenes. Y la que IREF era uno de ellos, mira, ¿no? ya lo ha dicho nuestra querida Rocío. Hay muchos organismos que hacen exámenes y de hecho la IREF, fíjate, hace 2 días su presidenta ha pedido un poco de independencia para incluso poder hacer más análisis y no tener que estar pendiente de que una administración diga, pues hazme no sé qué del paro, por ejemplo, o del ingreso mínimo vital. Y sobre el ingreso mínimo vital, la IREF ha llegado a grandes conclusiones y ha tirado de orejas al Ministerio de Seguridad Social. No, el ingreso mínimo vital no está funcionando, como no está funcionando las oficinas del paro. Si es que, mira, las oficinas del paro, otra cosa, la transparencia. El SEPE tendría que ser transparente. Si es que no sabemos cuáles son el número de fijos discontinuos que hay inactivos. Si es que... Sí. No, que te iba a preguntar que creo que a escala europea nuestro SEPE es el peor, ¿no? Bueno, eso es algo que vamos a desvelar. En muy pocos, no sé decirte el tiempo porque no quiero destapar esa incógnita, pero efectivamente... la verdad es que da pena, es que no me quiero reír, pero es verdad, es que el documento es tremendo. O sea, digamos que la Unión Europea ha analizado los servicios de empleo y nosotros salimos los peores. La Unión Europea... O sea, no solo tenemos más paro que nadie, sino que encima tenemos las peores oficinas que gestionan a los parados. Hombre, es que claro, una cosa también es causante de la otra. No tendría por qué, Rocío. Si tú tienes una oficina buena de empleo, podrías no tener esos datos de empleo tan elevados, Quiero decir, si sirviese para colocar a los desempleados tendríamos oficina, menos paro. Claro, tendríamos menos paro, que se supone que es una de las patas del SEPE, que sí, que evidentemente es gestionar. Pues a ver si va a estar ahí el problema, pero... Carmen. A lo mejor el problema no va a ser que no haya empleo, sino que no tenemos a la gente adecuada para colocarlos. Trabajo hay. Carmen lo ha comentado y lo vemos nosotros en los sectores con los que hablamos. Trabajo hay sin cubrir en muchísimos sectores de este país importantísimos. Sí, por ejemplo, la hostelería, la construcción, la tecnología, la informática,
la construcción, como bien ¿Y decís. no será que no queremos trabajar, Carmen? ¿Cómo es Bueno, eso? también hay un punto de ese. Hay de también todo. un punto, porque claro... Digo, intentando ser provocador, sí, no sí, estoy llamando a nadie vago, por supuesto. No, claro, pues es verdad que hay gente que piensa que tiene demasiadas expectativas del mundo laboral y cuando llega a ese mercado laboral se encuentra con unos salarios que le parecen bajos y no quiere trabajar. Y entonces esos trabajos se quedan ahí. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero claro, es que también hemos creado una red de subvenciones que a mi modo de ver, desmotiva al trabajador. Claro. Nosotros hemos Desincentiva. trabajado de becarios de por nada, Claro. gratis. Y eso era porque tenías que hacer tu meritoriaje, ¿no? Y ahora eso está mal valorado. Sí. Bueno, los tiempos han cambiado, Han cambiado, sí. pero hay un dato demoledor. Yo me acuerdo todos los días de un dato que dimos este verano, que claro, como lo dimos en verano, pues la gente a lo mejor se ha olvidado o no lo ha visto porque estaban en la playa. Sí. Pero dimos un dato espectacular y es que por primera vez hemos ya llegado en España a una situación en la que de todos los adultos, de todos los mayores de 18 años, hay más gente que depende de un dinero que le da el Estado que gente que depende de otra gente. Es decir, hay más gente que vive o bien de un sueldo público, que pueden ser los funcionarios, por supuesto hay profesores, médicos, ahí no lo voy a negar, policías, jueces, pero también hay mucho funcionario en ministerios, en entes públicos, pero también ahí se incluyen todos los pensionistas que reciben pensión y toda la gente que recibe subvención o asistencia social a través del ingreso mínimo o de cualquier otro tipo de ayuda. Por tanto, todos esos sumados son más que los que estamos al otro lado. Y es los decir, cargos políticos. claro, que la gente que ganamos un salario en el sector privado. Entonces, claro, no sé hasta qué punto estamos en una deriva muy complicada, porque si eso va a más, que así lo publicamos, que iba a más y que por primera vez eran mayoría los primeros que los segundos, pues claro, va a ser muy complicado tener los suficientes incentivos como para buscar empleo, porque si el Estado te resuelve la situación, ¿para qué necesitas un trabajo si te van a pagar peor o igual y te puedes ahorrar trabajar 8 horas? Claro, pero luego es que son una cantidad de variables más porque es verdad, se cobra poco y tal, pero se paga mucho Hacienda, son muy caros los, ir a la universidad, es caro el transporte. Bueno, ahora desgraciadamente por una situación como ahora lo tenemos gratis, acuérdate, ahora lo tenemos gratis, Carmen. que eso habrá dado una cantidad de votos impresionante. Me puedo imaginar todos los chavales que se han ido a hacer el de rail por ahí, la felicidad con la que habrán venido, ¿no? Pero la vida en España es cara. Si es que, fíjate, nuestra renta per cápita es de las más bajas de Europa. Si es que estamos en una situación muy complicada. Y luego tenemos un reto demográfico que nadie se preocupa de ese asunto, pero es gravísimo. Aprieta las cuentas del Estado también. Claro, cada vez somos más mayores, hay menos niños, hay menos gente que aporta, porque habrá más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando. Y sobre todo que los que trabajan trabajan a salarios más bajos, claro. Y a ver quién paga las pensiones que cada día son más altas, porque hay que recordar que si seguimos subiendo las pensiones, que oye, yo no es que esté en contra por sistema, pero si seguimos subiendo las pensiones y suben más rápido que los salarios, exacto. ¿Quién narices va a pagar las pensiones? Porque las pensiones se pagan con las cotizaciones de los que trabajan. Y claro, estamos en una dinámica en la que cada vez trabaja menos gente, pero hay más pensionistas. Y los pensionistas cada vez ganan más, pero los que trabajan ganan menos. O no suben sus salarios al mismo ritmo. Entonces, cuidado que estamos en una espiral horrorosa. Y luego ningún partido y luego se les atreve crujen a el meterse impuesto. en ese melón del sistema de pensiones y abordar complicado. ese melón realmente y hacer una reforma. Porque además Carmen, hay más votantes a un lado que al otro casi. Si es que lo que decíamos antes, es decir, si tú tienes más votantes del lado de los que reciben un salario o una prestación del Estado, evidentemente a ti lo que te interesa es cuidar a esa gente. Y aquí ahora mismo hemos visto que España está dividida en dos, y probablemente sean también estas las dos Españas. O sea, yo no estoy diciendo que el que trabaja en el sector privado esté votando al PP,
Pero lo que sí que es un hecho es que el gobierno se ha interesado especialmente por cuidar a los primeros, por cuidar al que recibe una asistencia, una ayuda, una subvención, un salario público, por eso les ha subido a los funcionarios todo el rato los salarios y luego ha subido a los pensionistas. Claro, es decir, con esa política estás reforzando tus votos del punto 1, pero claro, estás preparando una bomba de relojería para algún momento. Mira, es un voto tan cautivo que conozco gente que siendo votantes de siempre del Partido Popular, cuando llegan las elecciones generales dicen, no, yo voto al Partido Socialista porque soy funcionario y los únicos que nos suben los sueldos a los funcionarios es el Partido Socialista. Lo cual es falso, porque cuando hubo que congelar el sueldo de los funcionarios fue Zapatero. Y de los pensionistas. Y de los pensionistas. Bueno, pero ya ha quedado ahí una... ¿no? Bueno, pero ahora mantra. se avecinan curvas y probablemente tendrá que hacer Sánchez algún ajuste si sigue en el gobierno, ¿no, Carmen? Pero ahora el ajuste por otro sitio. Ya verás cómo no lo hace por ahí. Intentará hacerlo de otra forma, no sé. Se sacará algún salto mortal. Yo quería, para finalizar, Carmen, volviendo un poco al tema inicial, a este tema laboral que es muy grave y muy dramático el que vive en nuestro país y que es algo que es un tema que no parece solucionarse. Hay dos partes. Has hablado el paro juvenil, el programa que está haciendo la Comunidad de Madrid, pero hay una parte que también es muy vulnerable, que es el colectivo senior, más allá de los 50 años, que también cuando se quedan descolgados en materia laboral, luego cuesta mucho que esas personas vuelvan a encontrar una oportunidad, y también hay muchas políticas activas de empleo que están intentando ir, ¿no?, a precisamente ese cauce y esa parte de la población que intente tener algún tipo de reconstrucción de su expertise, ¿no?, laboral, y cambiar, aunque sea de profesión, pero para poder encontrar un empleo. Y creo que cuentas en tu noticia que además de este plan de empleo juvenil va a haber específicamente un plan de empleo senior para personas que se queden también en estas edades descolgadas. Sí. Y a mí me parece que está muy bien pensado, porque hay gente que no quiere separarse del mundo laboral y que, como tú bien dices, puede aportar esa experiencia, y hacia esas personas va enfocado, ¿no? A esas personas que todavía quieren seguir trabajando y que creen que les queda algo pendiente. Fíjate que hay en ese mismo programa hay otro apartado muy interesante. Claro, no tiene una gran magnitud, pero es gracioso. Y se refiere a la gente que ha trabajado en el ejército. Sí, porque no olvidemos que los militares, las personas que han trabajado en el ejército se jubilan muy pronto, con 50 y tantos años. Entonces, estas personas no pueden aportar algo más. Reconducirse de alguna manera. Y yo sé, porque he hablado con una agencia de la Comunidad de Madrid, que uno de los mayores empleos que se está encontrando es a gente del ejército que se dedica luego a la enseñanza. Así que fíjate qué curioso, pero sí, hay que incorporar a todo el mundo. Reciclarse, es una labor de reciclarse en el mercado laboral. Claro. Pues has estado durante X años ejerciendo tu labor profesional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ejército, y ahora, pues bueno, te reciclas y pasas a ser y que docente. Es muy triste con 55 años, jubilaciones que se están haciendo anticipadas, y de gente que se queda ya en su casa viendo la televisión. Pues es un horror, ¿no? Hay que trabajar. Pues sí, la verdad. Álvaro, lo vamos a dejar aquí, vamos a poner punto final con esa declaración de intenciones. Hay que trabajar, al final España es un gran país. Nosotros nos matamos aquí a trabajar, no será por nosotros. Y nos divertimos trabajando. También. Que es lo importante. Eso es lo más importante. Lo van a poder ver nuestros oyentes lectores. Nos van a poder ver las ojeras. Gracias a las cámaras. Nos van a ver lo demacrados. No, todo falso, porque habrán visto que aquí hay gente muy guapa. Aquí lo dejamos, ponemos punto y final. Gracias, Carmen, gracias, Álvaro, y gracias a todos ustedes por escucharnos un episodio más. Ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en nuestra página web, ahora en vídeo. Estamos en todos los sitios, Álvaro. Claro, para que nadie se lo pierda. Nadie se lo pierda. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Adiós.